Mi punto de vista de esta conferencia, ¿no? Porque ustedes están dando en un curso, pues, la visión trágica de la vida de Friedrich Nietzsche. Eso, digamos, es el primer curso. El otro, pues, se están centrando en la problemática del nihilismo, de la transvalorización de todos los valores y del superhombre, ¿no? Entonces, yo diría, yo podría decir que cuando comencé yo, después de muchos años de haber escrito mi tesis doctoral en Viena sobre la génesis del nihilismo en Friedrich Nietzsche, pues retomé, pues pensando en yo daba un simposio en los 150 años del nacimiento de Friedrich Nietzsche, daba yo un simposio sobre la muerte de Dios y el fin de la metafísica, ¿no? Y después, pues, aproveché los 200 años los 100 años de la muerte de Nietzsche, para dar un simposio que se transformó después en mi primer libro, después de muchos años sobre Nietzsche, llamado Nietzsche, Eros y Occidente, ¿no? Y digamos, todas estas reflexiones se plasmaron después en un libro mucho más completo que se llamaba En el nombre de Dioniso. Tienen el derecho de interrumpirme a hacer alguna cuestión, alguna pregunta que me quieren hacer, ¿no? Entonces, este libro se llamaba En el nombre de Dionisos, Nietzsche, el nihilista antinihilista, que realmente, pues, abarcaba una visión del pensamiento de Nietzsche, abarcando desde el nacimiento de la tragedia hasta el anticristo. Y después me importaba muchísimo de ver la interpretación de Nietzsche en los diferentes ámbitos culturales, Nietzsche en Occidente, y fue un libro que coordiné con los mejores especialistas sobre el otro Nietzsche, que se transformó después en podríamos decir, diccionario de Nietzsche sobre la interpretación de Friedrich Nietzsche. ¿Por qué, digamos, de alguna manera era mi idea de otro Nietzsche? ¿Qué era este otro Nietzsche? Yo diría que no hay un Nietzsche afuera de la interpretación. Y en la interpretación, pues, se plasman todas las interpretaciones anteriores, y en mi interpretación que quise proyectar en el mundo de habla castellano, era un Nietzsche diferente que fue conocido un Nietzsche de las anteguerras, ¿no? Entonces, pues, todavía está en la mente de mucha gente la idea de un Nietzsche vinculado al nacionalsocialismo y un Nietzsche vinculado a la extrema derecha. Eso es el Nietzsche, pues, que fue creado por Alfred Daimler en los años de 1931 en un libro Nietzsche, el filósofo y político, que plasmó realmente la idea de un Nietzsche cercano al nacionalsocialismo, y desgraciadamente muchos de estos momentos también están presentes en la interpretación de Heidegger en torno a Nietzsche, donde, pues, para Heidegger el verdadero Nietzsche era un Nietzsche de la obra póstuma,
que se plasmaba bajo la idea de la voluntad de poder. ¿Cómo es posible que Nietzsche fue reducido a la voluntad de poder? Y eso tiene que ver con la apropiación de la obra de Nietzsche por parte de la hermana, que publicó la obra de Nietzsche bajo el nombre La voluntad de poder, ayudado por Peter Gast, alias Köselitz, que fue el secretario de Nietzsche en los últimos años de su vida y en última instancia logró de descifrar la obra de Nietzsche. Entonces, la idea de un Nietzsche al servicio del nacionalsocialismo se plasma a partir de que la obra más conocida de Nietzsche fue publicado bajo el lema La voluntad de poder, editado por la hermana de Nietzsche, que también esa obra de Nietzsche nunca existió y fue Peter Gast principalmente, que daba nuevos subtítulos y con eso pues creó un Nietzsche mucho más cercano a la extrema derecha. Eso era el Nietzsche que había que vencer. Y mi interpretación de Nietzsche, pues que no pude hacer todavía cuando yo escribí mi tesis doctoral en el año 1975, pero el gran acontecimiento de aquellos tiempos es la edición de publicado según la fecha que escribió el asunto, es la edición de Cory Montinari, y con esta prácticamente comenzó la nueva interpretación de Nietzsche. Podríamos decir eso que yo he llamado el otro Nietzsche, y todas las interpretaciones que yo reuní en el libro El otro Nietzsche son las interpretaciones a partir de los años 80. Es este nuevo Nietzsche que se plasma a partir de la edición de Cory Montinari, que desgraciadamente pues, fue publicado en el habla castellano apenas en los últimos 15 años. Cuando yo daba mis conferencias en Bellas Artes en el año 2000, no había todavía esa edición de Cory Montinari. Y entonces, en general, mi interpretación se basó en este nuevo Nietzsche, en esta nueva interpretación de Nietzsche posible a partir de Cory Montinari. Y al otro lado había un acontecimiento muy fuerte también. Cory, no principalmente Martino Montinari, trabajó de una forma muy extensa, muy cercana con Wolfgang Müller-Lauter, que escribió un libro sobre Nietzsche, las contradicciones de su filosofía, y donde refutaba la interpretación de Heidegger, y ese libro, tan fundamental como es, existe apenas en inglés, pero nunca fue publicado en español. ¿Sí? Entonces hay una problemática en la interpretación de Nietzsche. Una es el nuevo auge de las interpretaciones de Nietzsche, que se daba a partir de esa ruptura de la interpretación de los años 70, 80, y toda la nueva interpretación de Nietzsche en el mundo alemán que se daba a partir de este momento. Se fundó la revista Estudios Nietzsche bajo Martino Montinari, y después también se comenzó una revista con el mismo título en el mundo español a partir del año 2000.
Dejando esto aparte, entonces, ¿qué es la diferencia de la interpretación de Nietzsche que se da a partir de este momento? El lema que guió a mis propias interpretaciones era un lema que yo saqué del libro de Pavel Kuba, El mundo según Nietzsche, o El mundo después de Nietzsche, porque el Fidel nach Nietzsche se podría decir el mundo según Nietzsche o el mundo después de Nietzsche. Entonces, pues la problemática, y Pavel Kuba dijo una cosa que guió a mi propia interpretación. Y dice Pavel Kuba en su libro El mundo según Nietzsche. Por ello, no buscamos una interpretación definitiva, correcta de Nietzsche. Buscamos a un Nietzsche que pudiera ayudarnos a conferir a nuestra situación una figura más clara. ¿Qué quiere decir esto? Que la nueva interpretación de Nietzsche era un Nietzsche, como lo he dicho muchas veces, en torno a la filología, en torno a la filosofía, en torno a la historia, una filosofía al servicio de la vida. Entonces, ¿qué nuevos aspectos, digamos, de alguna manera, entraron a partir de esto en la interpretación? Para mí, cuando escribí el libro sobre En el nombre de Dioniso, la visión que guiaba este libro era la idea de que el pensamiento trágico pues era el principio y el final de toda la filosofía de Nietzsche. Era una filosofía que se volvía anticristiana porque el cristianismo no tomaba en serio la visión trágica y quiso darle un sentido a la vida que no tiene, porque el sentido de la vida para el judeo cristiano, para el judaísmo y para el cristianismo no está en esta tierra, sino en un más allá. Y de esta manera el lema de Dionisos en contra del crucificado es uno de los elementos claves que guiaron mi propia interpretación a Nietzsche. Entonces, en ese sentido, déjame leer solamente esta frase, porque no para todos es conocido, y eso es el vínculo de los cursos que ustedes dan. El joven Nietzsche y el Nietzsche de la transvalorización de todos los valores, el Nietzsche del nihilismo, y el Nietzsche, bueno, en mi interpretación tiene menos importancia el superhombre, ¿no? Eso es un concepto que yo he relegado y más bien he enfatizado esta nueva visión del mundo que se da, una nueva, pero también vieja visión del mundo que se da a través de la interpretación también de la nueva interpretación, es pues, la vieja interpretación del mundo que se daba a través de la visión griega del mundo y de la visión del politeísmo. Déjenme entonces solamente leer esto sobre Dionisos en contra el crucificado, porque eso es más o menos el lema que ha guiado todas mis interpretaciones en torno a mí. Y dicen que Dionisos en contra del crucificado es una cita de la obra póstuma de Nietzsche. Dionisos contra el crucificado, ahí tienen el contraste. No es una diferencia respecto del martirio, es solo que tiene otro sentido. La vida misma, su eterna fecundidad y su eterno retorno requieren del sufrimiento, de la destrucción, de la voluntad de aniquilamiento. De otra manera, el sufrimiento de crucificado como inocente sirve como objeción a esta vida, como fórmula de su juicio. Uno adivina,
El problema está en el sentido del sufrimiento, en un sentido cristiano o en sentido trágico. El hombre trágico afirma incluso el sufrimiento más duro y bastante fuerte, pleno para soportarlo. El cristiano niega incluso el destino más afortunado de esta tierra. Es demasiado débil, pobre, desheredado para todavía sufrir en cualquier forma en torno de su vida. Pues podríamos decir entonces eso fue el lema que dio mi interpretación de Nietzsche, de esta nueva visión de Nietzsche, a partir de Colin Montinari y a partir también de Wolfgang Müller-Lyotter. Son, diríamos, tres conceptos centrales que guiaron mi propia interpretación, y eso es la interpretación de la obra de Juventud de Nietzsche como la visión de la recuperación de la visión del mundo griego, y eso pues fue esa idea de que Nietzsche quiere recuperar el mundo griego, el mundo de la tragedia griega, el mundo de Heráclito, donde se prefigura para Nietzsche el eterno retorno. Esa visión de Nietzsche y los griegos fue una visión que no estaba presente ni en la visión de Heidegger, donde el elemento de la tragicidad de la vida en Nietzsche pues prácticamente no existió, ¿no? Entonces, para mí, el problema Nietzsche y los griegos es un tema que está presente en todos los primeros capítulos de mi libro sobre Dióneso. Y ahí queda claro de que cuando Nietzsche, y eso es la explicación un poco del subtítulo de mi libro. ¿Por qué llamé el subtítulo de mi libro Nietzsche, el nihilista antinihilista? Porque está en su obra, pero no se ha recalcado suficientemente que para Nietzsche el nihilismo está en el judaísmo y está en el cristianismo. Por dar el sentido de la vida, no en esta vida, no en esta tierra, sino en un más allá. Y con eso Nietzsche hablaba de una devaluación de la vida, de un nihilismo en contra de la vida existente. Y Nietzsche vio en el politeísmo griego la tragicidad de la vida reconocida, pero al mismo tiempo Nietzsche vio de que en el mundo griego los griegos sabían que eso era esta vida era la única y en el más allá no había que esperar absolutamente nada. Eso es la problemática de Sísifo, como lo expresa después en el mito de Sísifo Albert Camus, y la transvalorización de los valores es de destruir el nihilismo del judaísmo, el nihilismo del cristianismo y regresar de alguna manera a una visión de la vida como lo veían los griegos, ¿no? Y lo interesante de los griegos es los dioses griegos no eran los creadores del universo, el cosmos, como lo decía Heráclito, como lo decía Aristóteles. El cosmos era eterno y los dioses pues no estaban en esa tierra, pero sufrían de alguna manera los mismos temas como los seres humanos, con la única excepción que ellos no eran mortales, ¿sí? Yo deseo comenzar, y eso déjame decirlo, cuando el primer capítulo, uno de los primeros capítulos también, trata
de la vida de Nietzsche, porque no quise disolver la filosofía de Nietzsche de su propia vida, y me parece importantísimo, y muchos se han dado cuenta que la vida de Nietzsche ayuda mucho para la interpretación de su propia filosofía. Y bueno, realmente que Nietzsche nació en una casa paroquial de una tradición de pastores protestantes alemanes, pues explica de alguna manera su odio al protestantismo y su odio al propio cristianismo en su totalidad, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo me dedicaba a otra parte de la filosofía de Nietzsche, una parte de la transición de que no deja la visión trágica de la vida, pero que da un nuevo enfoque, y eso es la época del espíritu libre, a la cual mucha gente no ha dado la importancia que me parece que tiene. Es una fase de transición que va desde humano demasiado humano y termina en el caminante y sus hombres, y en la Gaia Ciencia, donde Nietzsche anuncia pues la muerte de Dios. Pero eso no es lo más importante. El espíritu libre, muchos, por ejemplo, Andreas Salomé, yo en esa fase, la fase positivista de Nietzsche, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que lo mejor es llamarlo el espíritu libre, y no hay que olvidar que Nietzsche dedica humano demasiado humano a Voltaire y a la Ilustración francesa, y está ahí la idea de Kant, aunque, bueno, Nietzsche tiene algunos momentos kantianos que tienen el valor de usar su propia razón. Y eso es esa fase que reaparece después en el Zaratustra como esa fase del león que rompe las cadenas y se comienza a crear sus propios valores. Y cuando trabajé esa fase del espíritu libre, hay un momento clave en esta fase, es la recuperación de dos pensadores que van a ser fundamentales para Nietzsche, aunque uno ya no lo es tanto para su última fase de la crítica radical del cristianismo, el otro sí va a seguirlo acompañando hasta su fin. Estoy hablando de Epicuro y el arte de la vida, y por eso digamos, esos capítulos de mi libro tienen mucho que ver Epicuro y Michel Montaigne, el arte de la vida, ¿no? Entonces, Epicuro es el gran maestro de perder el miedo a las enfermedades, el miedo a la muerte, aunque en realidad no es tan fácil, porque mientras vivimos no estamos muertos y no tenemos que tener miedo, y después la muerte no nos incumbe. Pero había una crítica interesante en torno a esto, es que nosotros, como somos seres que vivimos, somos los únicos, supongo, hasta hoy en día, que estamos conscientes de nuestra propia muerte. Entonces sí se trata de abarcar, de enfrentarnos permanentemente con este hecho que en algún momento ya no vamos a existir, ¿no? Aunque, pues, y dice Michel Montaigne que nunca hay que realmente juzgar la vida antes que nuestra muerte, ¿no? La vida puede ser muy magnífica, pero pues solamente la muerte decide cómo termina nuestra vida
cómo podríamos escribir la historia de nuestra vida, ¿no? Entonces, en este libro que yo, en el otro capítulo, pues la dediqué a Michel Montaigne, porque Nietzsche confiesa en la tercera intempestiva en Schopenhauer, como educador, su gran amor hacia Michel Montaigne. Y podríamos decir que ahí también Nietzsche anticipa toda la cuestión del arte de la vida en torno a la escuela francesa después de Michel Foucault. Pues ahí Michel Foucault se confiesa como un gran nietzscheano y todo el arte de la vida está prefigurado en la filosofía de Nietzsche, ¿no? Todos estos son momentos que no soy el único que descubre este amor de la interrelación de Nietzsche y Epicuro, Nietzsche y Montaigne, pero pues en el ámbito de la habla castellana, pues esos temas pues, no fueron muy abordados ampliamente, ¿no? Entonces, pues apareció en los estudios Nietzsche en España un cuaderno dedicado a Nietzsche y los griegos, donde yo escribí la recuperación de la antigüedad griega, ¿no? Y después otros escribieron ahí sobre Nietzsche y Heráclito, y Nietzsche y Epicuro, ¿no? Doctor, ¿podría preguntarle algo, doctor? Sí, claro, claro. Igual, aquí para la gente, a mí ya nos habló de esta visión trágica que quiere recuperar Nietzsche de la antigüedad, ¿no? Nietzsche quiere volver a esto trágico, y Nietzsche valora mucho el pensamiento también de algunos romanos, ¿no? Esta virtud romana, guerrera del valor, de la valentía, y no sé si nos aportaría, ¿qué quiere rescatar Nietzsche para la modernidad de esos valores y esas virtudes trágicas o virtudes guerreras tradicionales para la vida? O sea, ¿por qué rescatar esas formas de vida que son de renacimiento, son antiguas, y de qué le sirven al hombre moderno, ¿no? O sea, ¿qué sentido tendría recuperar eso para el hombre moderno, en el sentido de Nietzsche lo quiere hacer? Sí, el problema es que eso tenemos que abordar a partir de la crítica de Nietzsche al cristianismo. Entonces, pues, el cristiano, y eso tiene un poquito que ver con mi cita de Dionisos en contra del crucificado. El hombre trágico sabe que esto es la única vida que tiene, y podríamos decir, Rodos y salta, aquí está Rodos, aquí brinca, entonces solamente tenemos esta vida, y bueno, en el eterno retorno también podríamos darle una interpretación ética en el sentido de que hay que intensificar la vida. Hay que apoderarse de la vida y hacer imponer la propia escritura a esta vida, ¿no? Y lo que usted dijo, ¿no? Es un poco una visión heroica. Nietzsche retoma el héroe griego y pues retoma de alguna manera los héroes de la Ilíada, principalmente, no tanto de la Odisea, pero de la Ilíada, ¿no? Que el hombre trágico asume la tragicidad de la vida y se enfrenta a su propio destino, ¿no? Y ahí retoma de alguna manera Heráclito, pues destacar, una me vale más que mil en la forma que tiene más valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Nietzsche es totalmente un discípulo de Heráclito, ¿no? Y la otra cosa que es retomar la filosofía de Epicuro, pues es la filosofía de la reivindicación del placer. Recuérdense que como comencé con mi introducción a la plática, cuando dije el cristianismo administró al Eros veneno, y ese no murió, pero murió, pero transformarse en vicio, ¿no? Es
lo que yo, a través de la visión trágica, está vinculado una rehabilitación del Eros, y está, en mi interpretación de Nietzsche, está una rehabilitación también de la sexualidad humana, ¿no? Entonces, y un poco, pues no está directamente en Nietzsche, pero la crítica al monoteísmo es también, podríamos decir, una crítica a la monogamia, porque también destruye de alguna manera la sexualidad, ¿no? Eso ya, déjalo esto al pie de página, no escribir sobre esto, porque me podría causar muchas complicaciones y más frustración, ¿no? Entonces, déjalo esto al pie de página, pero está presente en la filosofía de Nietzsche, ¿no? Y el politeísmo, la posibilidad de crearse, en el politeísmo griego está la justificación de una multiplicidad de interpretaciones del mundo, cuando ya cae la interpretación única que está representada por el Dios único griego, ¿no? Entonces, no sé si eso respondió, está bastante explicado en el libro, y también donde hay una reivindicación por parte de Nietzsche del politeísmo griego, ¿no? Que cada uno tiene y además, pues hay otra cosa que es interesante, ¿no? El monoteísmo judeo-cristiano reduce al Dios a un hombre asexual, un hombre patriarca al cual hay que obedecer. Esa idea no conocía el politeísmo griego. Y además, lo que es importantísimo es que en el mundo griego hay dioses y hay diosas. Y la cuestión sensual, la cuestión sexual, está presente en toda la religión griega, ¿no? En el último libro, Nietzsche, la memoria e historia, he dado una pequeña conferencia sobre Nietzsche, la religión griega, la vi en Alemania, en Hamburg, y ahí está la traducción en este libro está la traducción de Nietzsche y el politeísmo griego, ¿no? Entonces, no sé si tiene una pregunta más para abordarlo, con muchísimo gusto entramos en esto, y si alguien más tiene una pregunta en torno a esto, pues adelante, por favor. Doctor, le agradezco mucho. No sé si alguien quisiera comentar particularmente, directamente la duda, puede levantar la mano, ¿no? No hay problema. Mientras, no sé si, bueno, hay Humberto, un compañero, quiere comentar algo, doctor. Humberto. Hola, bueno, ¿me escucha, doctor? Sí, no lo veo, pero lo escucho. Ok, no lo entiendo por motivos de internet. No. La pregunta es rápida, doctor. Para Nietzsche, ¿qué filósofo nos recomienda? Sabemos que Heidegger interpreta a Nietzsche, y también un Carl Gustav Jung le dedica una obra a él. Pero, ¿qué filósofo usted nos recomienda, doctor, que, aparte de Heidegger, digamos, soy heideggeriano, pero qué filósofo nos recomienda usted, doctor? Para entender el nuevo Nietzsche, ¿no? Ok, y entonces, ¿cuál nos recomienda usted, doctor, en pues? Pues, entonces, pues, lo que no debo decir es recomendaría mi libro, porque que ahí sí trabajé pues las últimas interpretaciones de Nietzsche en el mundo alemán. Pero no, claro, les dije que les recomendaría muchísimo el libro de Pavel Kuba, porque está en español, El mundo según Nietzsche, y en última instancia en español también les recomendaría un libro que es un poquito más ligero, sobre de Rüdiger Safransky, que está en español. Gracias, doctor. Por eso ya, los otros, el otro problema es que los otros libros no están en español, pero, por ejemplo, sobre Nietzsche y los griegos, hay un libro magnífico que es de James Porter,
sobre Nietzsche, está en inglés, Nietzsche y Dionysos, ¿no? Y Nietzsche After Philology, pero es un libro muy especializado en torno ya a Nietzsche y la filología, pero es un libro magnífico. Y al otro lado hay un libro que es de los años 30, que no estaba en la línea, que fue un libro anti-Daimler, pero de vuelta es el problema Nietzsche, el eterno retorno de Karl Löwith, pero está en inglés, no fue traducido nunca al español, y no el libro de Löwith sobre Nietzsche no es de Hegel a Nietzsche, es el libro sobre Nietzsche, el eterno retorno. Y bueno, ¿qué más libros quiere? Ah, no, y hay un libro fantástico también, que tiene un capítulo sobre Nietzsche, principalmente el pensamiento trágico y sobre Nietzsche y las historias, que es el libro de Hayden White, Meta History, que existe en español, ¿no? Y bueno, pues, y si uno revisa la bibliografía que yo he usado, hay muchos libros en inglés que le podrían servir en el mundo, en la interpretación de nivel español es Pavel Kuba, pero no es una interpretación muy diferente a la mía, eso sí lo quiero decir, ¿no? Gracias, Humberto. Si quiere una visión mucho más amplia, está la descripción en el otro Nietzsche de los especialistas en el mundo francés, en el mundo alemán, en el mundo de habla castellana, donde hay una revisión de la bibliografía que fue escrito en torno a Nietzsche de los diferentes ámbitos. Y hay una sección muy especializada en este libro que se llama Nietzsche, el cristianismo, Nietzsche y la ética, y Nietzsche y Nietzsche y los griegos, pero de estos hay muchos que no están en español, están en inglés o están en alemán, ¿no? La tarea que yo me he dado a partir de 1995 para mis libros fue trabajar principalmente toda la bibliografía más importante en alemán. Eso no significa que yo he trabajado de toda, pero muchos textos fundamentales a partir de la nueva interpretación de Nietzsche se encuentran en ese libro. En ese sentido me he sentido alguien que transmite la interpretación alemana a partir de 1980 y traducirlo al mundo que habla castellano. ¿Sí? Gracias. ¿Usted tiene otra pregunta en torno a esto? O si no, Humberto. Bueno, la pregunta nada más era si podía repetirme el libro de Carl Lewin, el que está en inglés, y el de filología. ¿De quién? El título. El de Karl Löwith, Nietzsche, bueno, el libro es Nietzsche. ¿En inglés? Sí, Nietzsche and the Eternal Recurrence of the Same. Karl Löwith. Okay. ¿Y el otro? ¿El de filología, doctor? Creo que se fue el audio. El de filología, doctor. El de filología. Si puede reactivar su audio, doctor. El audio por ahí. Sí, ya. El libro de James Porter se llama After Philology y está en Stanford University Press del año 2000. Es un libro pues bastante bueno. Los dos libros de Porter, sobre Dionysos y sobre After Philology. Lo recomendé a mi alumna que escribió una tesis sobre Nietzsche y los griegos, y bueno, ella se llama Mónica Salcido, pero su tesis de maestría y de doctoral pues están en la UNAM, pero no están publicados por ella.
Gracias, Humberto, por tu pregunta. Por ahí hay dos preguntas, doctor. Sergio nos pregunta, y ahorita le cedo la palabra a Mauricio. Sergio pregunta si el nihilismo de Nietzsche niega la posibilidad de tratar temas como lo divino o lo sagrado. Pues, pues lo sagrado sería la vida, ¿no? La recuperación de la vida terrenal, pero sí, sí niega la posibilidad de algo más allá de esta vida, ¿no? Pero lo sagrado es una creación de nosotros mismos, y entonces en ese sentido es una sacralización de la vida, si uno lo quiere llamarlo así. Okay. Mauricio, gracias, doctor. Mauricio. ¿Me escuchó? Sí, buenas tardes, ¿me escuchó? Ok. Mire, doctor, yo escuché los libros que recomendó. Yo con Nietzsche empecé porque tengo una conocida que estudió filosofía y le decía mis conceptos y me decía, eres tan Nietzsche, por eso me gusta mucho Nietzsche. Ahorita también estoy leyendo lo que es Spinoza, pero yo compré un libro que es El nacimiento de la tragedia, de Nietzsche. Entonces no sé si para mí, que apenas voy empezando en este ámbito, sea bueno leer con o con los que usted ya ha recomendado. Por ejemplo, la editorial. Yo les recomendaría pues leer el libro de Pavel Kuba sobre el mundo según Nietzsche, porque ahí está una descripción también muy buena de los conceptos de lo trágico. En mi propio libro están los primeros dos capítulos solamente sobre Nietzsche, lo trágico y cómo lo desarrolla a través de la traducción. Y después sí le recomendaría, pues con la ayuda de estos libros, meterse al nacimiento de la tragedia. Pero los dos, pero tanto libros de Pavel Kuba como mi propio libro son libros que ayudan para interpretar el nacimiento de la tragedia. Pero al otro lado hay, digamos, bueno, eso, en el primer tomo de la obra póstuma de Nietzsche de editorial Tecnos, hay muchos textos que ayudan también a interpretar el nacimiento de la tragedia, y ahí está el nacimiento, bueno, una obra de póstuma de 30 cuartillas, el nacimiento del pensamiento trágico y el concepto del pesimismo denunciato, ¿no? El pesimismo denunciato es la superación del pesimismo schopenhaueriano, es la afirmación de la vida a pesar de que la vida es trágica y lleno de dolor. Y bueno, si me recuerdan, hay otro libro de Peter Sloterdijk que se llama El pensador de escena, que es un ensayo también sobre el nacimiento de la tragedia y lo trágico y lo no trágico. Okay. Muchas gracias, doctor. Doctor, le hago una pregunta yo y bueno, damos espacio una más ahorita y una yo y una más y nos vamos despidiendo. Le agradezco mucho, doctor. Mi pregunta sería... ¿Te quieren despedir? No, yo digo... Yo digo, porque voy a seguir un poquito... No, adelante, de la construcción de mi propio libro. No, adelante, doctor. Más, pero bueno, ya espero su pregunta. No, adelante, nos seguimos todo el día, no hay problema, doctor. Tenemos el Zoom de 24 horas seguidas. Bueno, perfecto. Bueno, mi pregunta sería, igual ahí, si alguien más igual quiere comentar, mi pregunta sería, el concepto de espíritu libre de Nietzsche es muy importante a partir de Humano, demasiado humano, que aparece esa figura del espíritu libre. Me gustaría saber si hay una conexión conceptual entre lo que es el espíritu libre y el superhombre, ¿no? Porque en Más allá del bien y del mal, Nietzsche habla mucho de estos nuevos filósofos que son los espíritus libres. Entonces, no sé si el espíritu libre es un antes de que aparezca el concepto de superhombre de Nietzsche.
Entonces, igual, ¿cuál sería esa importancia del concepto del espíritu libre? ¿Qué es ser un espíritu libre para Nietzsche? Porque el espíritu libre entiendo como que es el que niega, es como la figura del intempestivo también, ¿no? Es un poco esa figura del que está fuera de su tiempo, ¿no? Que sale del momento y que va incluso contra la corriente de lo que son la hegemonía conceptual del momento. ¿Cuál es esa importancia que tiene Nietzsche la idea del espíritu libre? ¿No? No, pues yo creo que es el fundamento de su filosofía. Es un filósofo, pues obviamente en la tradición de la ilustración. Y Nietzsche establece, obviamente, Epicuro sería un espíritu libre que se libera de los dogmas y se acerca a la capacidad de una propia construcción de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso Nietzsche también se acerca a la moralística francesa, no solamente a Vauvenage, a La Rochefoucauld, y principalmente a Michel Montaigne, que él considera uno de los espíritus más libres. ¿No? A lo mejor la vinculación, obviamente, el Zaratustra, bueno, es difícil de identificar, bueno, eso no he pensado que identificar Zaratustra con el superhombre, ¿no? Pero el superhombre, hay una definición con la cual yo me adhiero, es el hombre más rico en perspectiva, ¿no? Y es el hombre también que se ha liberado del bagaje de la tradición, y esa liberación del bagaje se ha transformado en un hombre que es capaz de escribir su propia novela de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el superhombre sería este hombre que se ha liberado de la tradición, pero que tampoco ni se adhiere a sus propios dogmas. Muchas gracias, doctor. Lo dejo continuar con la línea que tenía pensada. Lo dejo continuar, doctor. Adelante. Bueno, ya había algunas preguntas más, ¿no? Si las tienen igual, pueden comentarla, no hay ningún problema. Pueden levantar la mano. Le permitimos continuar, doctor, que levante la mano, y ya que levante la mano ya le comento. Muchas gracias, doctor. Sí, hay manos levantadas, porque no veo la cara de nadie, ¿no? No hay ninguna mano levantada, doctor. Okay. Pero en cuanto aparezcan, se la vamos a ver. Ok. Bueno, entonces dejamos ahí este gran amor que confesaba Nietzsche por Michel Montaigne, que la única diferencia con Michel Montaigne es que Nietzsche es un crítico acérrimo del cristianismo, mientras no debemos olvidar a Michel Montaigne, que es un hombre del Renacimiento tardío, y es muy interesante. Hay un libro magnífico en última instancia sobre Michel Montaigne, podríamos decir que es el redescubrimiento más o menos de Epicuro, pero a través de Lucrecio. Es un representante, yo lo estoy dando porque vamos a hacer un deber de pensar la conquista en el contexto del mundo europeo, en el contexto del Renacimiento, y ahí llegué a ese libro magnífico que es de Steven Greenblatt, que se llama La Vuelta, el tiro se llama, y cómo se cambió el Renacimiento a través del redescubrimiento de Lucrecio, y ahí entra de vuelta el nombre de Michel Montaigne. La única cosa es que Steven Greenblatt sobreestima un poquito la influencia de Michel Montaigne en el Renacimiento, pero el libro en sí mismo es magnífico y no se refiere directamente a Nietzsche, pero pues la interconexión entre Nietzsche
Montaigne es absolutamente importantísimo, ¿no? Y Montaigne es precisamente ese amor hacia la vida, y también Michel Montaigne tiene un ensayo que se llama Filosofar significa aprender a morir, y después pues tiene muchos ensayos sobre del elogio a la soledad, un elogio que está muy práctico, está muy inherente a la propia filosofía de Nietzsche, ¿no? El Zaratustra y la soledad pues son elementos que están muy vinculados uno entre sí, ¿no? Pero el pensamiento de Nietzsche, el espíritu libre, es un espíritu que realmente surge de la crítica de la tradición, y el espíritu libre pues está presente en la antigüedad antigua, está presente en el Renacimiento y está después presente en el propio Friedrich Nietzsche, ¿no? Entonces, entramos ya a la otra fase de Nietzsche, ¿no? Donde yo me he centrado no tanto en el superhombre, sino en la transvalorización de todos los valores, pero yo expliqué la transvalorización de todos los valores como un regreso en parte imaginario, obviamente, porque no es posible en nuestro tiempo repetir la antigüedad griega, pero regresar a estos valores de la nobleza, del espíritu en la antigüedad griega, que claro que es una interpretación de la antigüedad, ¿no? Una antigüedad no ha existido como tal, sino ha existido solamente en la interpretación. Hay un libro interesante de Andrea Ursucci Nietzsche, la crítica de Occidente, no es así exactamente, donde tiene un capítulo donde él se refiere que Nietzsche retoma un libro de Leopold Schmitt, de un alemán, que se llama Nietzsche y la ética griega, donde que se refleja en la primera parte de la genealogía de la moral, donde Nietzsche habla pues, en la ética de la nobleza, que muchos intérpretes de Nietzsche de la ética han retomado, ¿no? Entonces, es Nietzsche. Y después, yo he trabajado en los otros artículos. Había un libro muy interesante que no se refería a Nietzsche para nada, que es de Jan Assmann, sobre Nietzsche, el monoteísmo y la crítica al absolutismo, ¿no? No es exactamente el título del libro en alemán, pero si lo quieren ver, lo ven en la bibliografía, incluso ya está en español, la crítica al radicalismo monoteísta como un legado, o el monoteísmo o el legado violento del monoteísmo, ¿no? Entonces yo he usado este concepto de Jan Assmann porque ¿qué pasa con el monoteísmo? No es solamente la idea de una verdad única que Nietzsche quiere destruir y quiere sustituirla por la multiplicidad de las perspectivas, pero yo he usado para explicar la crítica a la ética occidental en Nietzsche, he usado a Jan Assmann para decir lo que Occidente hace es una sacralización de la moral. Entonces, como hay solamente un Dios único, hay una verdad única y hay una ética única. Y entonces, pues, lo que Nietzsche quiere destruir es esta ética única de Occidente y sustituirlo por un pluralismo de ética. Y eso se encuentra
precisamente Nietzsche en su crítica a la ética y en su genealogía de la moral, ¿no? Y después, pues, los últimos capítulos de mi libro eran dedicados principalmente a la crítica del cristianismo, y es precisamente en el Anticristo y en el Ecce Homo. Esos son los últimos capítulos donde principalmente se establece una crítica al cristianismo como la hostilidad del cristianismo a este mundo, es desarrollar el sentido, y pues más o menos que era pues, uno de los valores máximos de los griegos, que era ser un hombre magnánimo. La magnanimidad es uno de los conceptos fundamentales en contra del cristianismo, que desprecia la magnanimidad y el orgullo, el auto-orgullo de haberse logrado como ser humano, ¿no? Entonces, cuando el restablecimiento de los valores griegos, de los griegos libres, podríamos decir de los griegos y de los romanos también, en torno a su propio autodesarrollo, ¿no? Bueno, yo creo que esos son esos, y bueno, y la transvalorización de los valores, pues es precisamente la destrucción del nihilismo de los valores cristianos, y el regreso a los valores griegos como los valores que superan el nihilismo en la manera que reivindican los problemas de la tierra, de la atención a la tierra, sin que se niega con eso, y con eso se cierra el círculo, se cierra que la existencia humana, como es finita, como somos seres compuestos por la materialidad, es digamos, la existencia humana siempre es trágica, y a partir, construir la propia vida humana a partir de esta tragicidad, que es la esencia humana, que no hay que dejar afuera de la reflexión, ¿no? Eso sería más o menos el gran círculo en el cual se ha movido mi propia interpretación de la filosofía de Nietzsche, pero obviamente, como yo dije al principio, ni pretendo que es la única interpretación de Nietzsche, sino en la propia interpretación de Nietzsche se refleja el propio intérprete, ¿no? Entonces Nietzsche había dicho una vez en el Ecce Homo nihil ipse scripse, y yo en el nombre de Dionisos puedo decir nihil ipse scripse, es que yo me he escrito a través de la interpretación de Nietzsche a mí mismo, ¿no? Entonces, pues, da mucho, uno se descubre su propia filosofía a través de la interpretación del propio Nietzsche, y bueno, no considero que es una interpretación única posible, yo considero que es una interpretación posible, de muchas interpretaciones correctas o posibles en Nietzsche, como hay una multitud de interpretaciones que ya no vienen al caso, como la interpretación de entreguerra que sigue la interpretación de la voluntad de poder de la hermana de Friedrich Nietzsche. Es decir, ya son interpretaciones bastante caducas que ya no justifican la propia interpretación de Nietzsche, ¿no? Pero digamos, sobre la multiplicidad de las interpretaciones, pues habla este libro, El Ojo de Nietzsche, donde se da un resumen de interpretaciones de Nietzsche en el mundo occidental. Doctor, muchas gracias. Por ahí Rubén quería comentarle algo, mi estimado Rubén Sánchez. No sé si quisieras, doctor, le agradezco mucho que nos haya comentado este camino, ¿no?, que ha tenido
la interpretación que lo ha llevado de Nietzsche en varios aspectos y varios ámbitos, y cómo dice que cierra el círculo, ¿no? Con esto de la transvaloración y el nihilismo. Rubén, ¿quieres comentar algo? No sé si me escuchas directamente, comentar al doctor. Sí. Hola, buena tarde. Sí, pues la duda es respecto primero de la persona de Nietzsche, acerca de su formación, y pues es el planteamiento de si existía en Alemania de finales del siglo XVIII y finales del XIX una especie de plan educativo, porque me surge la duda de cuál fue o cuál podría ser una de las razones de que surjan filósofos tan importantes del mismo origen, en este caso alemán, pues desde Kant, Marx, el mismo Nietzsche, y muchos que están alrededor de ellos. Entonces, si hay para esa época un plan educativo, o por qué sería una de las razones de que surgen figuras tan imponentes en la filosofía. Esa es una idea. Y la otra idea viene de lo mencionado por usted, y que lo interpreto como que Nietzsche lleva a sus últimas consecuencias la ilustración. Siento que él lo toma, pero lo lleva más allá. Y aquí la duda es de si ha sido superado ese avance que dio él, porque hablamos mucho de Nietzsche, pero no sé, como que siento que algo falta, ¿no? Como que no se ha ido más allá de él. O sea, como que fue la culminación de la ilustración, pero como que hubo un estancamiento, a pesar de que haya figuras como Michel Foucault y demás, pero que siempre se regresan a él. Bueno, serían esos dos planteamientos. Gracias. Pues muchas gracias, Rubén, por tus preguntas. Una me va a ser bastante fácil de responder, la otra en realidad no tengo respuesta. Entonces, para decir a su segunda pregunta, no lo tengo respuesta y tampoco me va a dejar de dormir de no tener respuesta. Pero bueno, déjame decirle primero por qué Alemania hay este sufrimiento del pensamiento tan importante. Y además, al otro lado, significa regresar a la pregunta, pues más o menos Nietzsche, no solamente Nietzsche, los alemanes y los griegos. Entonces, y es después de la derrota de las tropas alemanas por Napoleón Bonaparte, comienza una nueva reflexión, no solamente sobre las escrituras, sino también se da una reestructura de lo militar, y una cosa va a mano del otro. Hay dos pensadores, pues uno muy conocido en México es Alexander von Humboldt, porque hace sus grandes viajes por México y da sus descripciones de la cultura, del paisaje de México. El otro es su hermano, Wilhelm von Humboldt, es Guillermo de Humboldt, que establece el gimnasio alemán, el colegio alemán, donde el gimnasio humanístico, en 1800, en los años en la primera década de 1810, se establece este colegio alemán donde la gran admiración por los griegos y los romanos se plasma. Y este colegio es la escuela de la élite de los pensadores alemanes, donde la mitad del tiempo, donde el griego y el
y el latín se transforman en los momentos claves de, de la educación. Y Kant, no lo sé, pero obviamente Hegel pasa por ese tipo de educación y se transforma en el gran pensador, en el último teólogo del pensamiento alemán. Y bueno, Hegel es la expresión de esto, de una justificación del Estado prusiano, pero guardando la idea de la revolución. Hegel no rechaza la revolución francesa, solamente pues, rechaza el terrorismo al cual ha llevado la revolución francesa. Y después comienza la crítica al imperialismo alemán, podríamos decir a la teología alemana en su expresión máxima, como fue representado por Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Y pues ahí tenemos los filósofos de la contracultura, pero son filósofos que nunca han logrado entrar al sistema universitario alemán. Pero tiene mucho que comer que la gran crítica a la teología alemana, al cristianismo, se establece por varios puentes. Entonces, ahí Marx tiene sus tesis de doctorado sobre Epicuro y sobre Epicuro y sobre Demócrito, ¿no? Pues figuras claves para el pensamiento griego y para el mundo alemán. Está Feuerbach, que con su crítica a la teología, al cristianismo, pues es un pensador fundamental. Y después tienes Bruno Bauer y tienes el fundador del individualismo anarquista, que es Max Stirner, el único y su propiedad. Y solamente es una, pero que establece el egoísmo a su máximo, pero es muy interesante de leer, ¿no? Entonces, en ese contexto, aunque Nietzsche nunca ha leído a Marx, a Feuerbach parece que sí, entonces Nietzsche, Marx, Feuerbach, hay que leerlo en el mismo contexto como a los críticos de la religión cristiana. Entonces, en ese contexto, pues yo veía a la obra de Nietzsche, ¿no? La de Friedrich Nietzsche, ¿no? Lo otro, pues, si Nietzsche está superado o no, pues, eso de verdad en mí fue mi problema. Mi problema fue dedicarme a la interpretación de la filosofía de Nietzsche porque en mi propia cultura, Nietzsche fue un camino de liberación de la religión y de la recuperación de la sensualidad y bueno, en el movimiento francés, el movimiento estudiantil francés, pues Nietzsche jugaba un papel muy importante. En el movimiento alemán no jugó un papel importante porque fue tildado todavía de su cercanía al nacionalsocialismo y no se dio la gran cercanía. Y fue en Francia, pues Nietzsche por Claude Bataille y por Michel Foucault y por Deleuze, que liberaron a Nietzsche de este estigma del nacionalsocialismo, ¿no? Lo más importante para mí es que tiene su vigencia en el sentido de una superación muy interesante del nihilismo y de su crítica a la religión, que a mi modo de ver tiene su importancia hasta hoy en día. Esta sería la respuesta a tus preguntas. Espero si hay alguna pregunta, la segunda más me podría
responder a la primera, a lo mejor, pero a lo mejor se ve la idea que los alemanes se sentían muy cerca siempre de la cultura griega, y es toda la tradición de Winckelmann que vincula el mundo alemán con el mundo griego, la belleza griega y la filosofía griega. ¿Sí? Bueno, eso sería Muchas gracias. el intento de mi respuesta al tema. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Rubén. Doctor, le agradezco mucho. Yo tengo una más, entonces, si me permite. Yo siempre estoy muy contento si en mi seminario tienen preguntas, porque permite a profundizar en algunas cosas que a lo mejor no he profundizado, ¿no? Bueno. Y además no estoy seguro de tener una respuesta, no tengo una respuesta, tengo la intención de responder y tengo la respuesta, pues obviamente eso está en el aire, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, si alguien se anima, por ahí alguien más, yo quisiera comentarle. Eugen Fink tiene un libro muy famoso que se llama La filosofía de Nietzsche, ¿no? Que ha sido también, pues, es una interpretación que dice que Nietzsche, que es un gran crítico de la filosofía, porque Nietzsche muchas veces habla muy mal de la filosofía, pero y parece que él no tiene una propuesta filosófica a veces, no hay una propuesta, no hay un sistema. Como no hay un sistema en Nietzsche, una propuesta, no hay filosofía en Nietzsche. Y precisamente Fink lo que intenta rescatar es que dice, bueno, sí hay filosofía en Nietzsche, pero está como escondida tras máscaras, ¿no? En esa metáfora de la máscara que le gusta a Fink, y que Nietzsche también, de la perspectiva, ¿no? Que todos son perspectivas. No hay una única perspectiva válida ni verdadera sobre la realidad, sino que es esa perspectiva, ¿no? ¿Usted considera ahí, y ahorita alguien más quiere preguntar algo, si hay una filosofía de Nietzsche, si hay un intento de Nietzsche de presentar una propuesta en algunos sentidos sistemática, o hay una propuesta positiva en Nietzsche? ¿Ahí qué podría comentarnos? Y ahorita, Alfonso, si quieres comentarle directamente la duda al doctor, te agradecería. Doctor. Bueno, la problemática de que hay que pensar que el libro de Fink todavía está escrito muy antes del sí, nuevo auge de la interpretación de Nietzsche, ¿no? Uh-huh. Esto es un aspecto. Nietzsche dice, yo desconfío de todos los gentes del sistema y me escapo de ellos. La voluntad hacia el sistema es una voluntad hacia la falta de verdad, digamos. ¿No? Entonces, y mi propia interpretación es también tomar en serio ese tipo de perspectivas, diciendo que en mi propio libro estoy tomando algunas perspectivas de la propia filosofía de Nietzsche, y en ese sentido pues no puedo abarcar todos los conceptos, ¿no? Y bueno, son precisamente esos tres conceptos claves, el pesimismo de Nocia, que espíritu libre, y la crítica, el cristianismo, al cual yo he abordado, pero pues hay la posibilidad de muchos aspectos más que se puede tratar en los diferentes libros, ¿no? Solamente respondiendo a su pregunta, el libro de Fink hay que ubicarlo, es alumno de Heidegger, a lo mejor pues, con algunos tipos de críticas. Entonces en ese sentido pues todavía pone la voluntad de poder como un momento central de la filosofía de Nietzsche, lo que yo no hago. Entonces en ese sentido sí me puede criticar que no me he dedicado mucho a la cuestión de la voluntad de poder, pero como no hay un libro tal de la voluntad de poder, pues no me dedico tanto a esto, pero podría aceptar la crítica que el concepto de la voluntad de poder para mí no fue el centro de mi interpretación en Nietzsche, pues a lo mejor como un poco un reflejo en contra
de la interpretación anterior de Friedrich Nietzsche, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, no fue uno de los conceptos más centrales de mi interpretación del propio Nietzsche, porque quise establecer la continuidad de el primer Nietzsche con la tragicidad en el extremo en el anticristo. Y en el propio Zaratustra, ¿no? Que Zaratustra es igual una figura trágica, ¿no? Muchas gracias, doctor. Por ahí, Alfonso, ¿quieres comentarle tu pregunta al doctor directamente? ¿Me escuchas? ¿Alfonso? Sí, Ok. gracias. Sí, te escucho. Sí, mi pregunta va orientada hacia exactamente el concepto de voluntad y cómo es que la deberíamos de entender como dentro de toda la filosofía de Nietzsche. Porque en ocasiones yo al darle una lectura llego a sentirlo como si fuera un aspecto como de intencionalidad. No sé, en ocasiones es un... Se apagó tu micrófono. Okay. ¿Se apagó? ¿Se apagó? Ya está bien. ¿Podés repetirlo? Ya. Ya. Sí, disculpen. Quería saber cómo deberíamos de entender el concepto de voluntad en Nietzsche, como en la obra nietzscheana. Ya, perdón, tengo problemas dando con el celular. Vale. Era sobre cómo entender el concepto de voluntad en la obra de Nietzsche, ya que en ocasiones yo lo llego a interpretar como si fuera una especie de intencionalidad, pero no sé qué tan bien que lo pueda interpretar desde ese punto. Ok. Bueno, aquí me está agarrando en un punto que no fue en realidad mi interés central en torno a Nietzsche, ¿no? Entonces, bueno, obviamente Nietzsche retoma este concepto de voluntad de Schopenhauer, que es una voluntad pues inconsciente, es una voluntad, bueno, no hay que olvidar que Nietzsche al principio fue un seguidor con Schopenhauer, y ese concepto de voluntad fue un concepto en contra de toda la cuestión de la racionalidad, ¿no? La voluntad es algo inconsciente y tiene que ver con, después que se va a relacionar con el concepto de Freud, de ego, ¿no? Es inconsciente, pero no estoy verdaderamente consciente de que hay un concepto de voluntad de Nietzsche, su crítica a Schopenhauer hasta el anticristo, ¿no? No hay un concepto muy desarrollado en ese sentido, solamente pues que como Nietzsche evalúa muy importante la voluntad en contra de la racionalidad, pues son esos dos conceptos, ¿no? Pero si uno quiere revisar el concepto de voluntad desde el principio hasta el final de Nietzsche, pues eso sería otra tesis de habilitación a la cual yo no me identifico. Entonces, por eso no tengo respuesta a esa problemática, solamente pues, por eso Nietzsche se ha tildado de racionalista en contra del racionalismo de la filosofía del idealismo alemán. ¿Sí? Bueno, no sé, gracias, doctor Alfonso, por ahí. Bueno, comentar que el concepto, quizá, bueno, Nietzsche, para empezar, como el doctor quizá recordará, niega que existe una voluntad en un sentido como racional, ¿no? Como lo piensan los racionalistas modernos, que haya como esa, que es una ilusión, a final de cuentas, creer que uno decide libremente y el cuerpo actúa, sino que la voluntad sería como un conjunto de fuerzas que están ahí como luchando una tras otra y de repente... Como lo desarrolla después Sigmund Freud, ¿no? Perdón. Como lo desarrolla después Sigmund Freud en el ello, ¿no? Sí, algo así, exactamente. Pero creo que eso sería digamos, no sería una explicación, más que nada sería como una mención que hace Nietzsche en Más allá del bien y del mal, cuando critica los conceptos filosóficos. Entre además, ellos, pues, y está más desarrollado en el nacimiento de la tragedia, pero después
explícitamente en los Santos, ¿no? Bueno, si no hay ninguna duda más o algún comentario más, no me quedaría más que agradecerle, doctor, por esta charla que nos ha incitado más a leer a Nietzsche, nos invita a seguir investigando, ¿no?